ISPOL siguen investigando las inversiones irregulares que se hicieron con los recursos de los afiliados del ISPOL, es decir, de 79,000 familias de policías. La semana pasada allanaron 2 empresas por el delito de falsedad de información en el sistema de mercado de valores. También 7 personas fueron detenidas en Guayaquil, todas tuvieron vínculos con instituciones del mercado de valores. Hoy nos acompaña el coronel Renato González, director general del ISPOL. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y por su intermedio un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Buenos días también. Cuando el exdirector del ISPOL renunció, dijo que no tenía respuestas de las investigaciones, que renunciaba de hecho porque no avanzaban o a paso muy lento. Y ahora con estos allanamientos, por ejemplo, y de la información que usted bien conoce, ¿en qué se avanza? Bueno, nosotros tenemos que reconocer el rol que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado y sobre todo su titular, la doctora Diana Salazar, y representantes de este servicio de justicia como el doctor Iván Navarrete y el doctor César Suárez, quienes a lo largo de estos meses han realizado las investigaciones que han permitido el desenlace de lo que ahora conocemos como avances significativos. Sin embargo, hay mucho más por hacer. Recordemos que hay 12 investigaciones nacionales y una de carácter internacional. De las 12 investigaciones nacionales, solo 3 ya están en la etapa procesal de investigación, de instrucción fiscal. Usted es miembro de la policía, ha sido subdirector de inteligencia, jefe de operaciones de la policía en Manta. ¿Cómo se explica que ISPOL no haya tenido un expediente completo de cada negocio fiduciario, de con quién, de cómo, en qué condiciones invertía? Fácilmente, porque lo que existía es un gobierno corporativo debilitado, además de la complicidad de actores internos claramente identificados, los cuales se confabularon con todos estos actores externos. Por eso es que nosotros, al referirnos al tema ISPOL, hablamos de un caso claro de crimen organizado político, económico, transnacional, donde inclusive los organismos de control mantuvieron una actitud sumamente laxa y hasta cómplice, y que en el determinado tiempo se deberá establecer todas estas responsabilidades institucionales y personales. Organismos de control y además superintendencia de compañías, digo porque varias de las sesiones de los derechos fiduciarios no estaban inscritos, incluso allí mismo en la superintendencia de compañías ni siquiera tenían las garantías. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? No solo eso, la semana anterior se sorprendían en Guayaquil por el desenlace de las investigaciones. Para nosotros no era ninguna sorpresa. El rol que desempeñó el DCVAL, el rol que desempeñó la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, el mismo Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, todas estas instancias tienen que responder en un momento determinado por todas estas serie de medidas muy débiles que aplicaron y que han permitido llegar a este terrible desenlace para la seguridad social policial. En lo económico, usted dice delitos económicos, transnacionales, delitos políticos. ¿A quién le correspondía, y ya en lo político también, vigilar esos manejos? Y si son exdirectores del ISPOL los que han sido detenidos, además, ¿quién nombró a los miembros al interior del ISPOL que facilitaron estas inversiones en su momento? ¿Quién era el ministro de Gobierno, de Interior a cargo de la policía en esa época? Todo eso tendrá que investigarse. Lo que pasa es que recuerde usted que hace meses hablábamos y discutíamos si existía o no existía atraco. Por lo menos ahora ya no queda duda. Pero ¿cuál es el inconveniente? Normalmente se trató de restringir a una esfera de que era un caso aislado del ISPOL. Las investigaciones han permitido determinar que no se trató de algo aislado en el ISPOL, sino más bien de una estructura completamente coordinada en la cual están ya involucrados fondos dineros del Fondo de Garantía del Magisterio, del propio BIES, de Aseguradora del Sur, de Seguro Sucre. Es decir, toda esta estructura que funcionó por varios años era conocido en el mercado de valores. Los actores del mercado conocen cuáles son los chicos buenos y los chicos malos. Lastimosamente, para el caso del ISPOL están en juego aproximadamente 950 millones de dólares. En el mercado de valores, dice usted, conocen quiénes son los chicos buenos, quiénes son los chicos malos, pero también quiénes en el gobierno. Se sabe quiénes eran las autoridades en ese momento. Ahí no hay mayor cosa que investigar. Lo que pasa es que ver si es que hay responsabilidades o no, si conocían o no. Es de pensarse que también quienes estaban a cargo del ISPOL, de los nombramientos, se enteraron con la noticia de lo que estaba ocurriendo y recién hace poco, el año pasado.
No, pues por el contrario, hay que identificar los momentos. Nosotros hemos podido determinar que del 2013 al 2019 se dieron toda esta serie de operaciones irregulares. Luego en el primer semestre del 2020 se presentan estos hallazgos, ¿pero por qué? Porque existe el cambio ya de autoridades al interior del ISPOL. Y a partir del mes de agosto del 2020, el ISPOL presenta sus denuncias penales. Adicionalmente, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por la presión mediática, por la presión inclusive pública que la realizó la denunciante pública, que es la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, también tuvo que iniciar intervenciones al Decebale y al Citadel, que desembocaron en las investigaciones de la semana anterior. Se calculaba que las operaciones irregulares del ISPOL bordeaban los 800 millones. Usted dice ahora que superan los 900 millones. De eso, que se pueda recuperar o que se ha recuperado unos 5 millones, pero ¿cuánto estiman que esté perdido o que se podría recuperar en la práctica? Nosotros consideramos que será un amplio porcentaje de ese valor lo que se pueda recuperar, pero con un factor fundamental: apoyo político. Y cuando nosotros hablamos de apoyo político, no nos referimos únicamente al apoyo que podamos captar del Ejecutivo, sino de toda la clase política nacional. Es el momento de que el tema ISPOL sirva inclusive para una reestructuración del mercado de valores. Es el momento oportuno para crear un Consejo Nacional de Valores, para dejar ese sinsentido de tener dos bolsas de valores que compiten por la laxitud. Es el momento determinado también de poner en ejecución lo que determina las convenciones contra la corrupción, la Convención de Mérida, de hablar de un sistema nacional anticorrupción, es decir, adoptar toda una serie de medidas que nos permitan como país enfrentarnos a un futuro más promisorio. Y esas propuestas, dependiendo también del Ejecutivo, ¿se les han hecho llegar al Ejecutivo? ¿En qué se están encaminando? Bueno, nosotros no somos los adecuados para hacer esas propuestas. Nosotros lo que tenemos que velar, sobre todo, además de estar pendientes del desarrollo de la parte judicial de los casos del ISPOL, es tener una prioridad clara: recuperar estos valores. Dentro de esa recuperación, volvemos a hacer un llamado frontal, decidido, respetuoso, pero firme. Por favor, al Banco Central: congelen los 265 millones de dólares que tienen aún en el DCB, en la subcuenta a nombre de Citibank Nascunco y bajo el control de Pichincha Casa de Valores, porque esos 265 millones de dólares están constituyendo el subyacente de los GDNs que los tiene las empresas del señor Jorge Chérez, pero que legítimamente le pertenecen a la Seguridad Social Policial. Eso sería un espaldarazo para la Seguridad Social Policial: recuperar en las próximas semanas esos 265 millones más los 21 millones que tiene retenidos unilateralmente el Citibank en Nueva York. Eso hablando de las recuperaciones, habían propuesto, o más bien habían recibido propuestas de pagos, eran como 14 hasta hace un tiempo, y ahora, ¿qué pasó? ¿Y en qué quedaron, por ejemplo, esas negociaciones con el propio representante de estas firmas panameñas que en su momento había pedido este convenio de cierre de operación, la swap de activos? Con esa transacción swap, por cierto, el ISPOL invirtió unos 300 millones ahí finalmente, pero ¿en qué quedó? Bueno, nosotros con el señor Chérez estamos en un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado, cuyos detalles, por las razones mismas de la mediación, no pueden ser divulgados, pero nosotros hemos concurrido a esa instancia para que quede claro que nuestra actitud es la actitud de solucionar. Adicionalmente, en el tramo de los fideicomisos, que suman 69 millones y que existían contratos con 38 empresas, muchos de ellos contratos que no cumplieron las formalidades de un fideicomiso, hemos recibido propuestas de aproximadamente 20 empresas. Lo que pasa es que estas propuestas no es que se las presente y automáticamente se las acepta. Tienen que ser sometidos a un proceso interno, ahora sí como corresponde, para que existan las garantías reales y efectivas y en procura de recuperar estos valores. ¿Y eso por qué? Porque tienen 20 propuestas, pero les pueden decir les pagamos y hasta ahí está bien, pero luego es cómo les van a pagar y qué es lo que van a tener que aceptar como forma de pago. Precisamente, lo que pasa es que estas figuras de los fideicomisos que fueron observadas en mayo del 2018 por la Superintendencia de Bancos, señalando que más se asemejaban a préstamos a empresas de terceros que a figuras de inversión, muchas de ellas no cumplieron las formalidades de ni siquiera estar inscritas, llegaron solamente a escritura pública. Todo eso es lo que ahora nos toca ir subsanando, garantizarnos y efectivamente recibir aquellos planes de pago que sean serios y que nos permitan recuperar los valores de la Seguridad Social
social policial. Coronel, usted nos confirma que hay 12 investigaciones abiertas en Fiscalía por este caso, por el mal uso de los fondos del ISPOL. Se presentaron también 5 denuncias penales en su momento para que empiecen estas investigaciones. Pero aquí hay que ver cómo opera la justicia, porque resulta un tema político también, y la politización de la justicia juega cuando se trata de juicios contra la administración pública, cuando pueden estar involucrados ahí exministros, un gobierno de turno, los jueces ya tomando sus posiciones políticas también ahí. ¿Qué esperan de eso? Bueno, nosotros justamente como usted manifiesta estamos a la expectativa, pues, y por eso es que hablábamos de que el factor fundamental es el apoyo político. La Fiscalía hasta el momento ha cumplido su rol. Lo que nos tenemos reparos y nos quedan cuentas pendientes es con los jueces. O sea, imagínense que tenemos detenida la instrucción fiscal en Quito porque se planteó un recurso de hecho por parte de unas personas que ni siquiera está vinculada todavía. O también casos como en la apelación a la medida de arresto domiciliario, la defensa técnica solicita el uso de dispositivo electrónico y la presentación periódica, y la jueza, en una actitud, claro, garantista, porque así se justificarán, decidió que más bien el procesado no deba ni siquiera portar el dispositivo electrónico, sino únicamente una presentación periódica y una prohibición de salir del país. Esos son lastimosamente los vicios que tiene nuestro sistema penal y que se constituyen un sistema pro-victimario y antivíctima. Y sobre el reglamento y quién responde por las prestaciones en cambio de los afiliados y quienes tenían que tener acceso a todas estas prestaciones en el ISPOL. Hablo de eso porque había este reglamento promulgado en su momento por el expresidente Correa, un reglamento que fue apenas días antes de dejar el poder, en el que indicaba que se permite que el Estado asuma cuando hay un desbalance de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y entonces ahí, ¿qué ocurría? ¿Lo convierte al Estado en garante o, como decía el exministro, solamente cuando las aportaciones de los policías no alcancen a cubrir las prestaciones, no en el caso de pérdidas o los malos manejos como lo que estamos viendo ahora? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que pasa es que sucedió una serie de entramados políticos, jurídicos y técnicos. Entre ellos, recordemos que con la ley que ahora volvió a la vigencia porque se declararon inconstitucionales varios de los artículos, el Estado aporta el 60% de las pensiones jubilares. Pero en el 2016, con la mal llamada Ley de Fortalecimiento al Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional, lo que se incluyó es una garantía mensual del dinero que falte para el pago de pensiones. Pero esto se constituye únicamente en una declaración retórica, pues del momento que el Estado no tiene fondos, lastimosamente no se tendrá para cubrir los recursos. Pero más grave todavía es cuando en esa reforma lo que se incluyó es un nivel de aportación para estos regímenes especiales militares y policiales, me refiero, similares en niveles de aportación a lo que tiene el IES, es decir, el 11.45% de aporte personal y el 9.15% de aporte patronal. ¿A qué apuntaba eso? Según nuestras hipótesis, a un debilitamiento paulatino del ISPOL, y que en un momento determinado, en un año futuro, 2026, 2028 puede ser, se cambie el discurso y se diga, ¿para qué existen 3 institutos que dan exactamente el mismo servicio y que tienen el mismo nivel de aportación? Porque la población policial con estos niveles iba a ir creciendo y se fusionaba en un solo instituto, en el IES. Se creaba nuevamente la Caja Militar y Policial, el ISPOL accedía con sus activos y pasivos que en papeles estaban maravillosos, y lastimosamente quedaba todo esto licuado y no hubiéramos conocido lo que ahora estamos descubriendo. Y con todo esto, actualmente, ¿cómo están las prestaciones del IES, los reclamos de las familias, de los policías, miembros, parte de quienes aportaron sin saber cómo estaban manejando su dinero? Uno de los efectos directos es el precario sistema de salud que tenemos. El seguro de enfermedad y maternidad llegó a tener 140 millones de dólares que tenía que haber sido invertido precisamente en el sistema de salud policial. ¿Dónde están esos dineros? En estas inversiones fallidas. Esa es una de las deudas pendientes que tenemos. Pero además también contamos con liquidez para el pago de pensiones para el mes de junio y haciendo un esfuerzo para el mes de julio. Pero estamos seguros y convencidos de la buena voluntad y la sensibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas para que en las próximas semanas nos realicen las transferencias de los aportes que desde el mes de enero no hemos recibido. El coronel Renato González, el director general del ISPOL, acompañándonos hoy en Contacto Directo.